Hola Marcelo, muy buenos días. Hola audiencia, un programa más de Conectando Pymes. Qué rápido se pasan estos programas y qué rápido se pasa también la semana. ¿Cómo andás, Marcelo? Muy bien, Darío, qué gusto, qué placer poder y tener esta oportunidad de poder, y en el tiempo, si Dios quiere, hablar sobre las pymes, el esfuerzo que hay atrás de los emprendedores, empresarios. Un gusto estar acá, Darío. Buenísimo, Un placer. siempre la audiencia, como decía la Chiqui, la audiencia se renueva y hay gente que recién se estará conectando, valga la redundancia, con nosotros, y contarles que este es un espacio pyme, pero también un espacio para el emprendedor, para la innovación, para la startup, estas palabritas que van a ir saliendo en el transcurso de todas estas semanas, programa a programa, sembrando un poquito de emprendedurismo, sembrando un poquito de pymes. ¿Qué te parece, Marcelo, si le contamos a la audiencia qué es lo que tenemos preparado para hoy, para estos 50 minutos que nos quedan de programa? Bueno, desde ya va a ser un programa súper interesante, un programón, como se dice, viste, en la televisión. Bueno, hoy el eje quizás, justamente lo acabas de decir, va a ser la innovación en las pymes, que es algo, te diría, fundamental. Una empresa que no innova, después lo podemos discutir, ¿puede subsistir? Y no, ese es un poco el lema con que hemos comenzado desde la Cámara Pyme. No nos olvidemos que este espacio es un espacio de la Cámara Pymes, de la Cámara de Pequeños y Medianos Empresarios de Salta, que día a día hace un esfuerzo para conectar pymes, para fortalecer este tejido emprenditorial, ¿no?, que nos hace tan fuerte, y es una de las herramientas o una de las, digamos, de los elementos a nivel país que constituyen el 80% de la mano de obra legalmente registrada en la Argentina, por lo cual el tejido pyme hoy es la base de la economía argentina, ¿no? Sí, te diría desde hace décadas. Sí, no es que desde hoy. Este país se sostiene, más allá de los distintos gobiernos que van pasando, se sostiene por el esfuerzo y el laburo de ese emprendedor, que después podremos hablar de vos como emprendedor y empresario, pero... Sí, después siempre hay oportunidad de irle contando a la audiencia quiénes somos, quiénes formamos la Cámara Pyme, quiénes formamos este hermoso espacio de conexión, y también vamos a ir tirando un poquito de qué vamos a tocar en el programa. Hablamos de innovación, pero también vamos a tener en el segundo bloque a Diego Cañada, miembro de la Cámara Pyme, también empresario, que nos viene a contar su experiencia, como ya habrán visto en otros programas, cómo vamos contando y vamos mostrando al pyme desde adentro, ¿no? No es lo mismo verlo que escucharlo, y también vamos a tener el desafío de hacerlo sentir un poquito pymes a esos que hoy se están animando o que ven la pyme un poquito más de lejos. Y este es un programa también para animarse a transformarse en pyme y a volverse esta herramienta de sostén de la economía argentina, ¿no? Buena idea esa. Cómo transformarme en pyme para uno que es un pequeño emprendedor, con lo que sea, no sé, ya veremos, pero cómo da ese paso para transformarse en pyme, o pequeña, bueno, o en micropyme, para después pasar a pyme. Este es un país de emprendedores y, como te decía al principio, es el que sostiene el tejido empresarial, industrial, social en la Argentina. Pese a todos los cambios de gobierno y distintas políticas, hacen que este país se sostenga. Son generadores de trabajo permanente. Como digo, este programa es un homenaje a las pymes, en gran medida. Y bueno, también, hablemos de las pymes salteñas, que son tantas las que hay acá. Salteñas, norteñas, jujeñas, sí. Por supuesto. Nos escuchan en muchos lados. En muchos lados, esto sale por streaming, y por supuesto siempre vamos a decir que, como buen lema y como buen nombre del programa, decimos conectando pymes. Ustedes también se pueden conectar vía WhatsApp. Continuamente recibimos y enviamos, está ahí en la pantalla, 387-459-6639. No nos tenemos que olvidar que hay muchos que nos están viendo, pero muchos que nos están
solo escuchando. Así que al 387-459-6639, envíanos tu WhatsApp, que siempre la cámara tiene un oído para vos. Y también ya eventualmente recibir llamados telefónicos. Sí, esto siempre, como dicen, en el aire el tiempo es tirano. Si se puede, llamados telefónicos, hay una gran infraestructura para recibir también no solo invitados en vivo, como tenemos el placer hoy, sino también más adelante tenemos toda esta posibilidad de streaming, porque la idea es saber, y ahí vamos a introducirnos, ¿no?, un poco en el tema. La Cámara Pymes ha detectado que hoy con la tecnología las fronteras no existen. Y nosotros como emprendedores tenemos que comprender que hay mercados que están más allá, digamos un poco en salteño, más allá del Cerro San Bernardo, ¿no? Siempre el vallisto, yo soy salteño de pura cepa, y el vallisto siempre tiene esa sensación de contención, si queremos hablar un poquito de metáfora, de sentirse protegido por el cerro, pero también ese cerro, y ahí entremos a profundizar esta metáfora, cómo el cerro puede ser este impedimento, ¿no? Y la innovación, el internet, toda la enseñanza que nos dejó el post-COVID puede ser hoy una herramienta de venta, una herramienta de crecimiento, y esta palabra que con este nuevo gobierno empieza a sonar un poquito más, siempre con un poquito de precaución, la internacionalización, ¿no? Bueno, como decías, el cerro nos da cierta protección, pero hay que pasarlo al cerro. Por ahí nos protege del cliente, que eso sería grave, ¿no? Sí. Nos protege de la riqueza, y tenemos que saber cómo usarlo a nuestro favor, a nuestra localía, ¿no? Estos lugares que tiene la Argentina, que tiene Salta, que tiene Jujuy, un lugar donde vivimos como privilegiados, ¿no? El día a día, pero también vivimos con un montón de dificultades que siempre, desde las distintas cámaras, lo hacemos notar, ¿no? La lejanía al puerto, la lejanía con las materias primas. Entonces tenemos que ir haciendo esa combinación de creatividad e innovación donde nuestra localía la usemos a nuestro favor en el 100%, ¿no? Tanto en la vida privada como en la vida empresarial. Recién hablabas del streaming. Salimos en streaming, por supuesto, por los medios del canal y de la radio. Y pensar que nos pueden estar viendo y nos van a estar viendo en China, si querés, en Europa, en el Norteamérica. Eso es lo maravilloso de la tecnología hoy por hoy, en la cual las pymes tienen que entender que forma parte de su innovación, conectarse a través de los medios tecnológicos con otras empresas, con otros públicos, con otros clientes. Es importante en la innovación esa conexión a través también de estos medios de comunicación. No, y ir entendiendo esa responsabilidad, ¿no? Porque de alguna manera cuando solo hacíamos radio y no hacíamos televisión, o cuando enviamos, estamos hablando no de hace mucho tiempo, pero suena hace mucho, cuando enviamos un fax o cuando enviamos una carta, nuestra responsabilidad era limitada a quien la recibía. Hoy nuestra opinión, nuestro producto puede estar cambiando realidades en todo el mundo, y esto es una gran potencia de venta, pero también es el lugar donde vamos a competir. Por eso vos, Marcelo, decías con muy buen tino al comienzo del programa que el que no innova muere o desaparece, ¿no? Es una frase que se está imponiendo mucho. Recuerdo hace algunos meses atrás, cuando comenzaba el año, en mi rol de vicepresidente de la Cámara PYME me hicieron una entrevista, y siempre en la entrevista, que ahí donde hacemos el gran cambio a las pymes, ¿no? Una pyme siempre es optimista. El problema lo transforma, porque si no, digamos, no podría sobrellevar esa mezcla, como dice el dicho, de dar la misa y tocar la campana, ¿no? El pyme hace un poquito de todo, y lo que tiene que tener a su favor es el optimismo, ¿no? Y el periodista de ese momento me preguntaba, bueno, ¿cómo estamos con la crisis? ¿Cómo veíamos el panorama? Y ahí apuntamos a dos puntos muy, muy interesantes, ¿no? Por un lado, yo le comenté que el año 2025 iba a ser un año mejor que el 24,
no porque haya cambiado el panorama de crisis, sino porque lo conocemos más. Al conocer más a qué nos enfrentamos, nos podemos preparar mejor. Y ahí hicimos la primera introducción como cámara de este concepto de la innovación, ¿no? Del que no innova muere, y desde la innovación, desde un punto hasta, te diría, efímero, ¿no? Y aprovechando que vos venís de Jujuy a acompañarnos a este programa, Marcelo, te quiero contar una cosa que hicimos con la Cámara PYME, y ahí voy a introducir dos temas, ¿no? Por un lado, estamos ya viviendo un poco una preparación que llevó varios meses, que es el Congreso Internacional Intercultural de Pueblos Originarios, que se va a estar desarrollando en Cafayate durante este mes. Y este congreso, para prepararlo, hicimos varios viajes a Jujuy. En uno de esos viajes nos tomamos un pequeño recreo y nos fuimos a comer a un restaurante conjunto toda la comitiva de la Cámara Pymes, ¿no? Y veíamos en el restaurante un cartel que decía: no hay wifi, no recibimos tarjeta, no damos agua para el mate, ¿no? Y digo, qué buena oportunidad para innovar, porque yo leyendo eso, digo, primero me demoré un minuto en leerlo, ¿no? Segundo, una serie de reacciones, charlas con el vecino. Ahora, si en vez de todo eso yo pongo un dispenser, para un restaurante hoy un costo, te diría, marginal, pongo un dispenser y pongo agua caliente gratis, y mientras que estoy llenando el termo, 1 minuto, 40 segundos, llenando, depende del tamaño del termo, aprovecho ese tiempo para que ese cliente o no cliente lea un mensaje altruista, un menú, la oferta del día, qué voy a hacer mañana, un espectáculo. ¿Cómo está desperdiciando ese punto el tiempo de las personas que en vez de leer algo positivo estaban leyendo en ese momento algo negativo? Entonces digo, uno dice innovar y se imagina computadoras, inversión, un brazo robótico, ¿no? Y por ahí, innovar, te doy pie, sí. es esta cosa tan chiquita que salirnos de la caja de la comodidad, ¿no? Bueno, déjame decirte, primero, no asustemos a las miles de pymes, centenares de miles de pymes, que no tienen incorporado el tema de la innovación. Estamos diciendo que el que no innova se muere. Le podríamos decir, si no innovás, vas a seguir viviendo, pero con una vida muy acotada o con una muerte lenta. Quería hacer esa pequeña aclaración, pero bueno, este programa, justamente, una de sus funciones es ayudar a que las pymes sepan innovar, cómo innovar, qué elementos, qué podemos incorporar en nuestra pyme para justamente no ir muriendo lentamente y, de hecho, renacer, ¿por qué no? La pasión pyme siempre tiene esto que nos emocionamos con algunos temas, nos volvemos un poquito polarizados, pero claro, lo que dice Marcelo es la clave, es tenerlo en el radar, ¿no? No es esa sentencia, una sentencia de muerte súbita, sino decir, bueno, estamos transitando un camino que es muy probable y que estadísticamente nos va a hacer menos competitivo, y en términos pyme, ser menos competitivo significa perder clientes que son la base de nuestro input y lo que nos impulsa a hacer cosas nuevas. Y hoy nos acompaña desde la cabina de control Rogelio, a quien le voy a pedir, porque me emocioné con el tema y estoy un poco perdido. ¿Cómo estamos de horario? ¿Cómo estamos? Estamos buenísimo. Vamos en un ratito a hacer el corte de una tanda publicitaria y ya volvemos en el segundo bloque con nuestro invitado y con mucho más Conectando Pymes. Aquí estamos. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es la mejor programación. Mira TV en vivo, pausa, volvé al inicio y reviví programas ya emitidos.
Disfruta donde quieras, en tu teléfono, tablet, notebook y Smart TV. Estrenos imperdibles, serie para maratonear, con temporadas completas. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es un servicio de Express Telecomunicaciones. Continuamos en Conectando Pymes y qué mejor manera de hacerlo con un invitado. Diego, bienvenido a nuestro programa Conectando Pymes, a tu programa también porque sos miembro de la Cámara Pymes. ¿Cómo estás hoy? Bien, Darío, gracias por la invitación. Súper contento de estar acá. Buenísimo, estamos con Diego Cañada, gerente general de Simela SRL. Contanos un poquito, contarles a nuestro público qué es Simela, cuál es su core business, digamos. Simela es una empresa que tiene más de 30 años, se dedica específicamente a la medicina laboral y puntualmente a lo que es ausentismo, que son auditorías de ausentismo. Cuando la gente falta, tenemos los médicos para realizar la auditoría y a partir de ahí chequear si efectivamente la enfermedad y los días que le dio su médico tratante son los días adecuados o no. Exámenes preocupacionales y exámenes periódicos son lo que las ART determinan para que, dependiendo lo que es el riesgo de cada empleado, de cada empresa y el tipo de trabajo que realizan, se realizan justamente exámenes para chequear que la persona se mantenga bien a medida que pasa el tiempo. Acá voy a condimentar con una cosa que es muy pyme, ¿no? Yo preparé unas 5 preguntas para hacerle a Diego, pero a medida que va conversando, no solo me salen otras preguntas, sino también lo vamos, entre comillas, a introducir en un tema que no tenía pensado hoy, pero escuchándote tengo 2 preguntas. Primero, 30 años como empresa, contanos un poco cómo es llegar, pues 30 años prácticamente tu edad, digamos, como empresa. Entonces, ¿cómo es incorporarte a esta empresa que tenía una estructura y seguramente vos le has dado otra impronta? Pero también escuchándote de a qué se dedica Simela, qué gran herramienta para las pymes, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, primero, la primera pregunta, la empresa es de mi tía. Justamente ella es médica laboral, se hizo una especialización en medicina laboral y a partir de ahí empezó la empresa siendo pionera en Salta, ella participando en lo que fue la ley de trabajo en su momento, donde no existían las ART, viajando mucho a Buenos Aires, teniendo contacto por ahí. Yo entré hace 11 años, justamente con un cambio muy fuerte en la empresa. Ella actualmente tiene 65, entonces también fue un poco en este cambio de necesitar una impronta de acción desde lo generacional también. Y sí, es una herramienta que hoy se utiliza mucho. Hace poco salió en algunas notas periodísticas respecto a que hay mucho certificado trucho, hay mucho médico amigo que te da un certificadito para que aproveche el feriado y te vaya a pescar con los amigos un día más. Bueno, ante eso nosotros lo que hacemos es justamente auditarlo para que no pasen ese tipo de cosas. No, y acá un poco, siempre jugando un poco de los dos lados, ¿no? Por un lado suena a ese antiguo patrón, digamos que las pymes siempre estamos tratando de cambiar, muy controlador, ¿no? Controlador de el espacio gris que por ahí algún empleado puede aprovechar. Pero también este tipo de controles ayudan a que un tratamiento no se corte o un poco a la concientización de lo importante que es ser cuidadoso en términos de la salud, de la medicina, y cómo esa escapadita a pescar nos puede costar muy caro como empleados, no tanto desde el punto de vista del día que pierdo como empleador, sino también cuidando la salud del empleado. Entonces, creo que todo este es un cambio, el cambio generacional que vos hablabas recién. También tenemos que entender cómo las pymes
ya no son parte del, como se pensaba antiguamente con las industrias, ¿no? El enemigo que contamina, el enemigo que te ocupa ese tiempo libre, sino el que da riqueza a la sociedad y el que nos permite vivir también como hoy vivimos 11 años después, ¿no? Usando este juego de 11 años, ¿no? Porque además, si nos ponemos a pensar, lo ideal sería para cualquier pyme que no llegue al punto de tener que el empleado mentir para ir a un viaje para pescar, sino que de la misma efectividad del empleo sea: jefe, me puedo tomar mediodía para llegar un poquito más tarde, y que sea como un premio de nosotros mismos a eso. O salgamos a pescar juntos, ¿no? También, tenemos algunos ejemplos de pymes que practican esto, ¿no? El wellness y cómo integrar actividades también recreativas junto con los empleados. Y hablando un poco de estas transiciones, si bien ya pasó hace tiempo, pero creo que a todas las pymes nos dejó bastante marcada la etapa de la pandemia, ¿no? Del COVID, 2020-2021 bastante complicado, pero como nuestro tema central es la innovación, contanos un poquito si esa experiencia pandémica te ayudó a innovar, te impulsó o qué cambios hiciste, ¿no? Bueno, puntualmente nosotros lo primero que tuvimos que reaccionar ante el COVID fue empezar con auditorías virtuales, porque obviamente no podíamos hacerlo de manera presencial, y a partir de ahí sí fue un cambio desde lo que es actualización mediante software, digamos. ¿Y hoy las mantienen a las auditorías virtuales? Las mantenemos, pero preferimos la física por una cuestión de precisión, digamos, exactamente. ¿No? Como ante cualquier emergencia tenemos justamente la auditoría virtual como un caso extra, digamos, para poder utilizar. Y respecto a lo que es la innovación, bueno, puntualmente quise tratar de contratar a empresas de software para generar un software específico de medicina laboral. Después de pandemia estuve dando vueltas, no lo logré, y hace poco tiempo encontré en Córdoba una empresa que lo hace, y actualmente estamos justamente en eso, en el armado de las bases de datos para la implementación de un software de gestión, donde automáticamente pasa todo lo que son los exámenes preocupacionales y periódicos quedan totalmente digitalizados en una plataforma donde los profesionales con una cola virtual van llamando a la gente, tienen el estudio directamente en vivo, se termina en poco tiempo, que realmente va a ser un súper hito para la empresa. Y esto lleva un mes, digamos, estamos en el armado para poder implementarlo. Ahora por pasar a las capacitaciones y poder llevarlo adelante para que ojalá en mayo ya lo tengamos todo listo. Bueno, y antes de tu entrevista contábamos un poco cómo es ese espíritu pyme, ¿no? Decíamos con esta frase media chistosa que es dar la misa y tocar la campana, ¿no? Y cómo escuchándote voy digamos hilando, y no sé si te pasa lo mismo, Marcelo, que vas como metiéndote un poco en lo que te va contando Diego, y te vas imaginando esa persona que lucha con el COVID, pone el software, trata de innovar, pero en un ambiente de simultaneidad. No es que uno dice hoy voy a innovar y no hace nada más que la innovación, ¿no? Tal cual. Vos sabés que lo escuchaba a Diego, ¿no? Diego. Me genera curiosidad. Bueno, sé poco de medicina ocupacional, laboral, pero justamente ustedes hacen visitas a ese enfermo, entre comillas, ¿no es cierto? ¿Qué porcentaje da negativo, se podría decir? Es decir, no, disculpame, vos no estás enfermo, o descubren eventualmente alguna mentira, o contame un poco eso de curiosidad, si es que lo podés decir. Sí. Generalmente lo que es ausentismo, el médico va determinando, dependiendo la clínica, lo que se llama, qué es lo que ve, sumado al certificado médico del médico tratante, más lo que son la medicación y estudios, obviamente. Uh-huh. Y a partir de ahí se va avanzando. Lo que hacemos actualmente, un poco lo que decía Darío, también ayornándonos al momento que corre, vamos viendo si es que la persona de golpe también necesita, dependiendo de una gripe, si le da 7 días, y bueno, es un montón, pero cada cuerpo es distinto, entonces tal vez nos vemos de nuevo en 3 días, vemos cómo va avanzando, cómo va evolucionando, y a partir de ahí puede ser se cumpla o no. Pero sí pasó alguna vez de que de golpe nos llamen a decir: me llegó el rumor
de que me pidió qué cantidad de días, pero se va a ver los Luis Miguel a Córdoba. Claro. Y llegamos a la ahí auditoría yendo al dato, Diego, tenés más o menos un decir de cada 10 exámenes, 2, entre comillas, descubro algo no consistente al Sí, pedido, más o menos en qué porcentaje. Sí, yo creo que más o menos eso. ¿Ah, sí? Un 20%. Probablemente 20%, mucho. Sí, que a veces no es tanto que se descubre algo de que la persona esté mintiendo, sino también a veces pasa de que hay como un modus operandus en general de los médicos, de que bueno, por gripe 5 días, como ahí ya es como que están las patologías, están dadas que son determinada cantidad de días, y a veces como cada uno es diferente, a veces es un poco más, porque también Claro. pasa de que hay enfermedades que se extienden y hay veces que es menos. Yendo con el COVID, había gente que más allá del tiempo que se permitía, estuvo mucho tiempo más, Claro. porque no podía recuperarse del todo. Entonces ahí depende mucho o sea, de la persona y el médico que habita. Bueno, por más satisfecho con la explicación que me sentía curiosidad. Claro, vos sabés que un Es poco... el argentino, entre comillas, vivo, digamos. Sí, y un poco recordando algunos otros programas anteriores, algunas otras entrevistas, voy cayendo en cuenta que un poco estamos practicando un estilo primero muy pyme, muy de nuestra cámara pyme, y un estilo que queremos darle a este programa y que agradecemos también a Express que nos dé esta libertad, porque muchas veces tocamos temas incómodos, hay veces que son temas más políticos, Claro. hay veces que son temas más del empleado y hay veces que son temas más del empleador, y por ahí escuchamos algunas palabras que son incómodas, ¿no? En los medios, mentira, descubrí, alargó, pero yo quería contar un poquito una cosa personal. Mi esposa estaba embarazada hace algunos años atrás y sentía una molestia, fue como a una urgencia, a un médico de urgencia que no conocía, no era su médico principal, y después de hacer una serie de trámites, una larga fila, el médico le dice, bueno, ¿por cuántos días querés el certificado? Y ella dice, no quiero el certificado, quiero que me cure el dolor, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo es el sistema tan difícil? Porque uno por ahí dice el empleado, pero es la empresa, es el prestador de servicio, es el profesional y también es el empleado. Ese conglomerado, esa red que hablábamos recién, como poco a poco tenemos que ir evolucionando hacia círculos más virtuosos, y para eso también sirve la tecnología, ¿no? Y escuchábamos cómo Simela, cómo Diego ha incorporado esta tecnología. Y hablando de conexión, y hablando de cómo este programa intenta conectar pymes, que lo tiene tan literal en su nombre, pero también en su accionar, la Cámara Pymes, todos los viernes a las 4 de la tarde en el Café Los Días, el café que se encuentra en Güemes e Ibaceta, practica desde hace varios años, ya unos casi 10 años, un encuentro de networking muy rico, muy libre, que se llama el Café de las Pymes. Pero qué mejor contarlo con un asistente del Café de las Pymes como es Diego. Tuvimos el placer hace algunos años de conocernos en un ambiente de café, y antes de contarles simplemente así de modo muy, muy teórico, muy de escuela, qué es el Café de las Pymes, me gustaría que vos cuentes, Diego, qué fue para vos el Café de las Pymes, cómo te sentiste, qué curiosidades tenías. Contanos un poquito cómo fue participar en ese primer café. Acordémonos del primer café, después vamos a evolucionar e introducirlo a la audiencia a ese café de todos los viernes. Les cuento, ¿no? que el café es exquisito, para empezar, ¿no? Porque si no, vamos a tener poca presencia. Pero es exquisito de sabor y es exquisito de experiencia, que es lo que quiero que me cuente Diego. Vamos. Los bomboncitos del Café de las Pymes por los días y Muy por la bien, Cámara Pymes, muy bien. ambas. Bueno, yo soy casi socio del Café de las Pymes, digamos. Yo justamente creo que fui en algún momento invitado al Café de las Pymes, y desde lo que viví, de lo que sentí, de la experiencia de networking ahí, fue que decidí asociarme a la Cámara. ¿Sos fanático del café? Yo soy fanático del Café Del de las café Pymes. de las pymes, ¿no? Exactamente. Hemos empezado con metáforas desde el comienzo. El Cerro San Bernardo que nos traba la salida a la internacionalización, el cura que da la misa y toca la campana. Hoy hablamos del Café de las Pymes y continuamos en esta metáfora, pero una metáfora que se transforma en lo que se llama casos de éxito. Siempre recuerdo a Miriam, tesorera de la Cámara Pyme, que dice 3 de cada 4 cafés, ella que es de los números, ¿no? Los contadores que son de los números,
y que es el gran, llamémosle, el gran manto de error pyme, que por ahí los pymes somos mucho pasión, poco número, ¿no? Poco control, y es uno de los desafíos que programa a programa también vamos a ir dando herramientas de cómo introducir nuestros números. Pero Miriam, que dice, 3 de cada 4 cafés tienen un caso de éxito. ¿Vos podés detectar en Simela o en Diego un caso de éxito? Respecto al café de las pymes, sí. Aparte del éxito de la cámara, de haberte asociado, digamos, ¿qué éxito personal que por ahí no conozcamos o que hayas vivido como caso de networking, ¿no? Bueno, a mí personalmente me pasó que gracias a un café de las pymes me llegó la información de un programa de la municipalidad de primer empleo, y a partir de ahí fue un programa que la verdad me pareció genial para la empresa, porque fue contactar chicos que estaban estudiando para su primer trabajo, y hoy en día me pasa que casi la totalidad del departamento administrativo contable de la empresa, que son 4 chicos, los tengo justamente que salieron de ahí. Bueno. Así que obviamente fue un proceso de selección, un proceso de capacitación, y a partir de ahí fue que después pase la planta permanente. Entonces creo que un caso realmente de éxito y que surge de un comentario de un café de las pymes, que a partir de ahí, che, ¿cómo sigue esto? Bueno, pero qué emoción, ¿no? O sea, están todos invitados. El Café de las Pymes es un espacio abierto de todos los viernes, absolutamente todos los viernes a las 4 de la tarde, en General Güemes 1596, justo esquina Ibaceta. Hay un café donde su propietario nos hizo hace muy poquito un espacio específico para el Café de las Pymes, donde estamos muy cómodos, y es un espacio libre de líderes. Lo lidera el emprendedor que va, libre de temas, el tema lo propone el emprendedor que va, y en esa sinergia tan natural del emprendedor van surgiendo temas y también surgiendo soluciones, que es lo maravilloso del Café de las Pymes. Así como nos sucede en el café, que siempre decimos de 16 a 17 y casi que terminamos saliendo a las 18, el tiempo de este bloque también ha sido muy veloz, muy emocionante. Muchas gracias, Diego, por estar. Muchas gracias por formar parte de la cámara y formar parte de este tejido y esta red de emprendedores en Salta, que las empresas, los emprendedores como vos, como nosotros, somos los héroes de la economía argentina y nunca hay que olvidarse de eso. Muchas gracias por este tiempo. Gracias. Gracias, Diego. Vamos a una tanda y seguimos en un ratito. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es la mejor programación. Mira TV en vivo, pausa, volvé al inicio y reviví programas ya emitidos. Disfruta donde quieras, en tu teléfono, tablet, notebook y Smart TV. Estrenos imperdibles, serie para maratonear, con temporadas completas. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es un servicio de Express Telecomunicaciones. Seguimos aquí en Conectando Pymes. Bueno, Marcelo, ¿cómo estás hoy? Hablemos un poquito de nosotros, ¿no? Descontracturemos esto porque siempre estamos atrás del invitado, atrás de las pymes, y es una sensación muy pyme también, eso de estar como siempre, sin ritmo, sin pausa, es como una vida continua, laboral, familiar. Pero contame un poco
¿Cómo van los proyectos? Y contanos un poco de Jujuy, porque si bien el programa es de la Cámara Pymes de Salta, Marcelo nos genera esta mirada amplia, donde la Cámara ya ha empezado a practicar un eslogan desde abril del año pasado. En abril del año pasado, en el Senado de la Nación, declaramos el año de la Unión Pyme, y nosotros desde la Cámara decimos: la unión es la clave, ¿no? Y en este Norte Grande, en este NOA, contanos un poquito en Jujuy, cómo se está viviendo el emprendedurismo en este 2025, donde la Cámara se ha puesto el desafío de innovar y de tener este tema que es nuestra central de hoy, ¿no? A ver, bueno, yo creo que, bueno, ustedes saben, soy Marcelo Naciletti, llevo ya 30 años viviendo acá en el norte querido, entre Jujuy y Salta. Tengo residencia en Jujuy, por eso me decís que vengo de Jujuy exactamente, pero vengo a Salta prácticamente todas las semanas o 3 veces al mes. Una realidad muy de muchos emprendedores, ¿no? Pero, este intercambio y también ese pedido permanente de esta ruta que por ahí no nos aceita con la velocidad que quisiéramos, este intercambio físico, ¿no? Bueno, imagínate que yo vengo, ya lo conté en otros programas, de Guía de la Industria. Guía de la Industria era el Google hasta hace, te diría, 10 años atrás, o el 15. Era el medio más importante de comunicación entre pymes en Argentina. Y eso me ha dado un conocimiento, una experiencia permanente de un contacto estrecho con los emprendedores y empresarios, y que de hecho fue como te he conocido ya hace 20 años. Jujuy está permanentemente, tiene mucha sangre de emprendimiento, mucha juventud permanente que quiere generar y hacer cosas nuevas. Recién hablabas de la unión, y eso me da a reflexionar que es muy importante la unión, ya sea entre provincias, entre empresas, entre cámaras, y a veces también sería bueno desunir, llegado el momento, si fuera necesario. Te le hago la pregunta a vos. Bueno, yo creo que es una gran herramienta en estos Porque términos. a veces la unión nos puede llevar al fracaso. No, por supuesto. A Vos veces. sabés que la herramienta de descapitalizarse, de desunirse, de vender algo que uno compró con mucho esfuerzo, son herramientas de subsistencia y herramientas de el famoso timonazo, ¿no? Que uno dice, nos dio un timonazo, ¿no? Hizo un cambio de rumbo, donde esa desunión, pero lo hablamos como una herramienta en términos muy globales, porque esa desunión que por ahí se plantea como herramienta nos está generando la continuidad de otros vínculos que queremos preservar, Pero ¿no? por eso te digo, es importante también analizar con quién nos unimos. Con quién nos unimos. Y con quién eventualmente no es bueno unirse. Digo, eso también forma parte de las decisiones de un pyme. Como dice el dicho, si uno tiene que buscar dónde dormir la siesta, hay que buscar un ombú muy grande, ¿no? Entonces, también saber dónde hacer esa siesta, ¿no? Siesta como diciendo en el relax de la unión, ¿no? Una cosa que pasa mucho en el intercambio de networking, en estas uniones, es que uno también descansa responsabilidades en esa unión, y que ahí es donde se vuelve rico, ¿no? Esa sinergia donde uno, por un lado, une y potencia, pero por otro lado también genera ese delegar responsabilidades, donde, yo usé recién la palabra, uno descansa, ¿no? Pero descansa en un apoyo firme, ¿no? Por ejemplo, dame un ejemplo. Bueno, por ejemplo, acá entramos en temas que siempre nos han caracterizado un poquito, estos temas un poquito picantes, ¿no? Donde... y si no tiene picante el programa... y sería aburrido. Es un poco la adrenalina pyme, ¿no? Por favor. Una adrenalina pyme. Hay una frase que decía el fundador de Apple, que es Steve Jobs, decía: las mejores sociedades son impares y 3 son muchos socios, ¿no? Él era un gran defensor de la soledad, ¿no? De la unipersonal. Es buenísima la frase. Pero yo he vivido una experiencia muy rica asociado,
donde uno, digamos, puede alternar esa adrenalina pyme haciendo un buen mix de horarios, un buen mix de actividades y empezar a especializarse, porque este camino de la competitividad que hablábamos al comienzo, este camino de la innovación, de la subsistencia, lo tenemos que también ir mixeando un poco con la especialización, ¿no? Uno antes encontraba estos famosos almacenes de ramos generales, donde había desde una zapatilla hasta un pegamento o un insecticida. Hoy la especialización nos genera mejores oportunidades de competitividad. Es más fácil encontrar un nicho o atender un buen cliente si solo vendo zapatillas o solo vendo insecticidas, ¿no? Hago este ejemplo un poco, digamos, muy de esa sensación de entrar a esos negocios que por ahí subsisten, ¿no? En poblaciones más chicas, pero subsisten desde un lado más romántico, de no perder un poco lo vintage, pero no desde lo competitivo, ¿no? Entiendo, sí, muy bien. Hablando de almacenes generales, vengo de estar en un shopping de Salta, estaba en un café y vi un negocio, almacén general, en un shopping de Salta, no voy a decir cuál, pero... Sí, pero sí. digamos, son estos ciclos, ¿no? Sí. Estos ciclos donde, por un lado, vamos a, digamos, también, sigamos hablando un poco también de este congreso, de que la Cámara está poniendo mucho esfuerzo y ha puesto mucho esfuerzo para este Congreso Internacional Intercultural Pueblos Originarios, donde hay dos ejes de trabajo. Uno es la sabiduría ancestral, la innovación y la sustentabilidad. La innovación y sustentabilidad como los dos ejes principales de pensamiento. ¿Cómo conectan? Y esa unión que hay que conectarla y que uno dice, che, qué mix, qué sopa rara, ¿no? O cómo flashearon los que escribieron el título, pero justamente ahí damos un ejemplo tal cual, que es este tema del almacén, ¿no? En los 80-90, la migración de las empresas y las poblaciones a las grandes ciudades obligó al empresariado a trabajar el packaging, ¿no? Cómo acercar ese producto fresco hacia una casa, hacia una metrópole, una gran ciudad que estaba distante del punto de producción. Hoy vemos que por el lado de la sustentabilidad, ese packaging genera mucho residuo, mucho plástico, mucho problema que después ocuparse, y empezamos a hacer ese camino inverso, un poco romántico, un poco vintage, pero también es una innovación encontrar cómo deshacernos de ese packaging, y capaz ahí volvemos a ese almacén que tenía todo suelto y que encontraba en la venta a granel una forma, hoy encontramos en la venta a granel una forma de ser más sustentable y más amigable con el medio ambiente. Es la clave, ese proceso justamente, ¿no? De cómo implementar, brindar eventualmente productos con ese packaging que sea eventualmente biodegradable o en fin, es un gran desafío para las pymes y para las empresas grandes, ¿no? Bueno, mantenernos en movimiento y mantenernos siempre un poco, digamos, al grito de la moda, pero que esa moda está acompañada un poco también de las necesidades, ¿no? Hoy hablamos de sustentabilidad, hablamos de ecología, pero digamos, hace 15 o 20 años estamos como sufriendo un poco lo que por ahí, digámoslo entre comillas, lo que la población hizo mal, lo que las pymes hicimos mal, y estamos hoy dándonos cuenta de cosas que antes no le poníamos tanto foco, ¿no? Que es el tema de la sustentabilidad digamos, en la globalidad, cómo ser más eficientes, utilizar menos energía. Hoy el ser más eficiente energéticamente también nos deja unos pesos más en el bolsillo. Entonces tenemos hoy una zanahoria interesante, que es en este aumento de tarifa, ser más eficiente me mejora la matriz de costo, pero tiene un trasfondo mucho más interesante, que es esta sustentabilidad a mediano o largo plazo, que hoy está en el radar y antes no lo teníamos. Entonces este mix que propone el Congreso, que hablamos de innovación y sustentabilidad,
es un poco donde navegan las pymes. Pero ¿no? contame un poco cómo conecta justamente eso con la sabiduría ancestral. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de sabiduría ancestral? Bueno, un poco cuando se empezó a pergeniar este congreso, encontramos que siempre en los caminos de innovación hay ciertas velocidades o ciertos sectores que tienen mayor oportunidad o mayor velocidad. Uno cuando habla de innovación siempre piensa un poco más en el IT, en la computación, en las economías del conocimiento de base tecnológica, ¿no? Uh-huh. Y piensa poco en una innovación en el agro o en la persona que por ahí está cultivando, por ejemplo, un campo, ¿no? Entonces, la Cámara Pymes, contemos un poquito la historia grande, ¿no? Que es una historia muy interesante. La Cámara Pymes el año pasado hizo un trabajo muy, muy profundo en la internacionalización y se encontró en la oportunidad de participar en el segundo Congreso Mundial de Startups que se hizo en Sevilla el año pasado en diciembre. Y ahí surgió esta idea de estas startups, esta innovación de base tecnológica, cómo bajarlas un poco a tierra y conectar el saber ancestral con esa innovación, porque muchas veces se ha detectado que en el campo de la medicina, en el campo de la comprensión del agro, se encuentran que hay caminos de innovación que toman como el camino largo, ¿no? Y a mí siempre me gusta contar este ejemplo que puede tener un poco de fantasía, ¿no? Pero está, como dicen las películas, basado en hechos reales. A ver. Y resulta que en la carrera espacial, fines de los 60, en esta guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, se encuentran dos investigadores con una problemática, que es que las lapiceras no escribían en la atmósfera en gravedad cero, porque no había esa fuerza que empuje la tinta a salir por la punta, ¿no? Entonces Estados Unidos, en esta carrera, en esta vorágine de la Guerra Fría, invierte $1 millón en investigación y logra una lapicera presurizada que iba como controlando la gravedad cero y la presión atmosférica, iba inyectando presión para que la tinta salga en un flujo perfecto y logre escribir, y lo logran, ¿no? Lo logran con mucho éxito. Ingenieros americanos, como uno dice, la NASA. Claro, como uno dice siempre, esto es de la NASA, ¿no? Como diciendo, esto Sí. es fantástico. Bueno, exactamente, ingenieros de la NASA logran esta lapicera de $1 millón. Hablamos, no le quiero meter más cero, pero estamos hablando de 1.000 y tantos millones de pesos de una lapicera, ¿no? Pero $1 millón del año 60 y pico son, no sé, 100 de ahora. Bueno, y se encuentran en una oportunidad con un investigador o con un grupo de científicos rusos, ¿no? que evidentemente en esta carrera espacial tenían la misma dificultad. La lapicera no escribe, ¿no? Esa es un poco la tesis. Entonces le dice, orgullosos, ¿no? Mirá la lapicera que tenemos, $1 millón, mirá Sí, cómo sí. escribo. Sí. Dice, ¿ustedes cómo han resuelto la escritura? Dice, nosotros utilizamos lápiz. Claro, te iba ¿no? a decir eso. Digo, cómo por ahí la innovación nos hace tomar una tangente muy, muy larga para llegar a algo que el saber ancestral lo conoce desde su origen, ¿no? Uh-huh. Entonces muchas veces la medicina, el agro, todo lo que nos conecta con la tierra y ese saber ancestral tiene soluciones que con un poquito de chispa pyme, con un poquito de tecnología, de oportunidad, logramos soluciones, pero para todos, ¿no? Mejor ejemplo, Darío, para entender mi pregunta, lo que te pregunté, cómo conectar la sabiduría Claro. ancestral Y con la innovación. Con la innovación. ¿Y qué pretende este congreso? Poner las dos cosas Uh-huh. conversando en la misma mesa, ¿no? Ese científico de la NASA, que Argentina, Latinoamérica está lleno, y ese saber ancestral, ese pueblo originario que defiende en su buena ley todo ese conocimiento que muchas veces pasa incluso de boca en boca, y que de alguna manera, no digo que se pierde, pero lo tenemos poco a la mano, ¿no?
Entonces este congreso intenta juntar este saber ancestral con ese científico de la NASA, por llamarle de alguna manera, y potenciarse en esos caminos de oportunidad, en una mesa común donde la Cámara PYME está trabajando en este enlace, en esta conexión. Hemos conectado como Cámara PYME el tejido de investigadores, emprenditorial, de universidades, gobierno, a trabajar con los pueblos originarios, no solo de nuestra región, sino están asistiendo a este congreso de más de 30 países o de 30 poblaciones originarias de muchas partes del mundo, ¿no? Y tenía la oportunidad de comentar hace algunos días con una persona que representaba a los esquimales, ¿no? Y cuando uno dice esquimal siempre se imagina el iglú, ¿no? Sí. Y uno dice, el calentamiento global en Salta, en este estudio, por ahí no significa poner de 24 a 22 el aire, ¿no? Y para ese esquimal, el calentamiento global significa que se le derrita su casa. Uf. Y que su tecnología constructiva sea inviable, ¿no? Entonces, cómo cada uno vive de diferentes maneras la problemática, y de ahí surgen también siempre de los grandes problemas las grandes oportunidades y por supuesto las grandes soluciones. Y ahí está un poco nuestro rol, ¿no? Nuestro rol, digamos, de 3 círculos, ¿no? Siempre hablamos de la Cámara PYME de 3 círculos de contacto. El círculo inmediato, que es el círculo del socio, reconocernos como pymes. ¿Te pasó a vos alguna vez, Marcelo, que digas, no, yo soy, no sé, un vendedor, yo trabajo aquí y no soy pyme? ¿Cuándo empezaste a sentirte pyme? ¿O siempre dijiste, soy pyme desde el primer momento? Bueno, si es por mi historia personal, me crié con mi padre, por supuesto, que era un emprendedor nato, después se convirtió en empresario, fabricante de muebles, y me formé al lado de él, en una pyme. ¿Y en esa formación vos te sentiste pyme de nacimiento o hubo un clic donde vos decís, me reconozco a mí mismo como una pyme? En mi caso, de vuelta, personal, vos recién hablabas en el otro bloque de la pasión, ¿no es cierto? Que es un componente fundamental en la estructura, en el crecimiento, en el mantenimiento de una pyme. Si no hay pasión, justamente esa pyme no va a prosperar. En mi caso particular, yo tuve pasión más por la comunicación, la publicidad. Entonces, mi vida, le apliqué mucha pasión justamente a eso, y por eso formé parte de Guía de la Industria, ahora también de una revista de negocios dedicada a la minería y al petróleo, pero a las que les meto mucha pasión, ¿no es cierto? Pero volviendo un poco a estos 3 círculos que hablábamos, sí. Era uno de los, digamos, de las funciones de la Cámara PYME es reunirnos, sí, entre emprendedores y empresarios y reconocernos como tal, bueno, ¿no? Muchas veces uno dice, no, yo, digamos, yo soy chofer, o yo soy un vendedor de publicidad, o soy, digamos, una unipersonal, y uno no le da una entidad de pyme, pero cada unipersonal que desarrolla una actividad independiente es verdad. Es una pyme. Es verdad. Yo soy una pyme, si querés, de la comunicación. Por supuesto. Y ahí tenemos ese primer círculo, digamos, muy cercano, ¿no? De reconocernos como pyme. Y después empezamos a entrar en ese segundo círculo de relacionarnos ya a un nivel medio, como cámara, como grupo. Uh-huh. Entonces nosotros decimos, el grupo de empresarios de Salta, la Cámara Pymes de Salta, se empieza a vincular con otras cámaras de la propia provincia, con cámaras más regionales, y al final terminamos en este tercer círculo, que es lo que empezamos originalmente a hablar, y empezamos a hablar de un enlace más internacional, que hoy, con toda esta tecnología que tenemos, con las posibilidades de streaming, con la posibilidad de venta a través de plataformas internacionales, no solo podemos comprar de otros lugares, podemos vender a otros lugares. Entonces, empezar a entender que la pyme está tan transversalmente conectada en el mundo, donde no podemos hoy desconocer, usando como un ejemplo
muy lejano a Salta, ¿no? Desconocer la realidad esquimal que se le derrite el iglú. Hoy nuestras acciones tienen repercusión internacional, chicas o grandes, y entender eso es una herramienta muy poderosa porque nos va a abrir la mente y también nos va a hacer anticiparnos a la problemática. Sí, ¿no? importantísimo justamente entender eso. si no lo contame justamente del Congreso. ¿Qué presencias tenés confirmadas? Este Congreso tiene más de 30 asistentes internacionales de diferentes pueblos originarios, universidades, y seguramente le vamos a dedicar un programa específico al cierre del Congreso. Aprovechando que este programa no es solo radial, sino también televisivo, vamos a tratar de poner algunas imágenes y dedicarle un programa entero, porque una de las cosas que hemos tomado como base es que este Congreso no es un hito único, sino es un disparador de una serie de oportunidades que yo tengo fe, y lo mencioné en varias reuniones, una fe, llamémosle romántica, que creo que este tipo de congresos cambian la realidad de la provincia. Y para cerrar este programón, que se nos fue como arena entre las manos, vamos a cerrar con la frase del día. ¿Qué frase del día tenemos hoy Marcelo? La frase de hoy. Contanos la frase de hoy, Marce. Te la digo yo y te doy pie, por favor, para profundizar. Y la innovación no siempre implica crear algo nuevo. A veces es cuestión de ver lo existente con una perspectiva diferente. Bueno, si querés que haga una reflexión sobre esa frase... 1 minuto. 40 segundos de reflexión. Sí, no, va a ser corta. Algo muy argentino y de grandes éxitos en los negocios es justamente, si querés, copiar algo bueno del exterior y adaptarlo al sistema argentino. La copia creativa. La copia creativa. Me quedo con eso para desarrollarlo en próximos programas, para que nos sigan escribiendo WhatsApp. Vamos a ir practicando un poco también de ir contestando todos los mensajes que nos llegaron por ahí con un delay de una semana, porque cada uno por ahí hasta se merece un programa entero. Me gustó, es muy elegante. La copia creativa. La copia creativa. No el afano no, de una lo idea, que pasa que pero es algo universal. Tenemos que practicar, digamos, también la inspiración en estos modelos de investigación y de conexión internacional. Esta conexión internacional nos abre adaptaciones de soluciones a futuro. Y con esto los seguimos invitando a conectarse entre pymes, a conectarse entre vecinos, entre hermanos, a conectarse y a unirse, porque la unión es la clave. Marce, hasta el próximo programa. Gracias, Darío, y lo mismo. Un gusto y nos hablamos el próximo programa. Chau, chau. Chau, chau. Con el pecho en la mano. Mil cosas fueran mucho más importantes puede, pero ahora solo importa lo que siente y cómo late el corazón. Conecto con mi alma que me dice cosas sobre mí, sobre mis miedos y mi lucha, mi no